Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al Sentido Común. Estamos iniciando el programa exactamente a las 6 de la tarde con un minuto hasta que se larga a llover aquí por lo menos en la comuna de Las Condes. Mire, recién no estaba mojado todavía, pero tiene mucha cara de lluvia. Así es que, nada, sé que está lloviendo en nuestras comunas de Santiago, fuertemente en Viña, dice. Recién leí un mensaje en redes sociales que decía a los que tienen estacionados los autos en el estero Marga, que los vayan a sacar luego porque capaz que suba rápidamente. Estaba subiendo el estero ahí en Viña del Mar. ¿Cómo está don Patricio Gajardo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Igualmente, Juan José, también recomendando que vayan a sacar los autos, lo que tienen en estilo marca. Sí, hay que Oye, tener Pato. cuidado. Bueno, ¿cómo has estado? Tiempo sin saludarte. ¿Cómo estás mirando la actualidad? ¿Qué temas te están motivando? ¿Para qué te voy a preguntar? ¿Para qué te voy a preguntar en qué tema de análisis andáis? Porque está monopólico el tema de las fundaciones, la corrupción en Chile, qué sé yo, ¿no? Bueno, es que Chile está abarcando tanto tema, o sea, en Mm, realidad absorbente. Yo te diría que la política nacional, yo mm. me dedico mucho a la política internacional, pero Sí, pues. por primera vez te diría que estoy más abocado a la política nacional porque está mucho más movido. La acusación contra el ministro Ávila, evidentemente, el tema de las fundaciones o Mm, el proceso de los convenios, el desgaste que eso va a sí, generar pues. en el Sí, pues. gobierno. Yo creo que hay una comprobación implícita de que hubo una estructura creada para generar este proceso. Un De hecho, mecanismo. Sí. está lo dejando claro. El viaje del presidente a Europa, ¿no?, que parte mañana, en una visita de Estado, por lo menos en Francia y en España. Mm. Eh, Así que no sé qué nivel de impacto va a tener. Creo que sinceramente tiene más un objetivo de política interna, a pesar que venía preparada de mucha antelación, pero por Sí. los acontecimientos, por lo menos de los dos países donde va a estar en visita de Estado, que son Francia y España, que son los más importantes en ese Mm. sentido, por la relevancia que tiene, yo creo que no va a ser tan significativo. Fíjate No que podemos. con España es interesante porque probablemente se vaya a concretar una suerte de reconciliación Estado-Estado después de lo que fue, recordarás tu Pato, diría yo, el primero de cientos de errores que ha cometido el presidente en su administración, pero el primero fue esto de endosarle en el traspaso de mando la tardanza en la ejecución de la ceremonia de cambio de mando al atraso del rey de España, siendo como fue, Así es. efectivamente, que el atraso lo provocó el propio protocolo chilense en esa ceremonia, cuando el rey se limitó a hacer algo que hace siempre la Casa Real Española, que es probablemente de las más tradicionales y las más puntuales y protocolares de todo el viejo continente, que es seguir las Correcto. instrucciones, que es seguir las instrucciones del anfitrión. Bueno, de ahí fue bautizado Gabriel Boric, el presidente de Chile, como en España, es conocido como el merluzo. Así es. En fin, entonces, claro, Ahí puede, sale el apodo, puede, exactamente. puede tener que ver con una reconciliación con el Estado Pero español a propósito de ese aparte gafe. de, aparte de la reconciliación, hay elementos políticos interesantes. Mira, lo que pasa Sí, es pues, que Pedro Sánchez eh, exactamente. va a elecciones anticipadas, porque él podría haber durado hasta fines de este año, hasta De este año, diciembre. sí, sí. En enero podría haber llevado a cabo las elecciones. Sin embargo, después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, las adelantó al 23 de julio. Exactamente. Ahora, yendo a tu reflexión personal, yo creo que el rey y la reina Leticia le hacen un planteamiento de reconciliación bastante evidente, Mm. porque aceptaron hacer, porque piensa tú que es una gira de Estado, y Sí, por lo pues, tanto una guerra de Estado que corresponde, compromete a la monarquía, claro. y corresponde entonces tener una recepción en el Exactamente. Palacio Real, en el Palacio de Oriente en Madrid. Pero ellos aceptaron hacer un almuerzo Mm. en la zarzuela En el Palacio de la para que Zarzuela. se sintiera más cómodo el presidente por su informalidad, digamos. Mm. No quiere tener que vestir frac ni tampoco todos los que las exigencias protocolares llevan a la monarquía. Esa es Ay, ay.
es una negociación previa en la que Claro, seguramente Gabriel Boric no quiso ceder, porque sería un hito verlo con corbata, ¿no? claro, sí, Y ese es el protocolo, con ¿no? corbata, sí. Claro, Entonces, claro. una de las cosas es que en las visitas de Estado se hace una recepción por Exacto. el el jefe de Estado, en este caso el rey, y después deberíamos verlo en un personaje también complejo que es Javier Velasco, el embajador Yeah. de Chile en España, que ha tenido algunas Mm. imágenes un poco comprometedoras. Recordarás cuando estaba comiendo langosta. Bueno, y se juntará con el factotum del Frente Amplio desde España, que es Pablo Iglesias, que está Ese en el sótano de la política en España. ese es una de las preguntas que se hacen sobre la visita Sí, de po, Boric a obvio. España. Yo no sé, en estos momentos está muy venido a menos, para no Oh, decir casi en el subterráneo de la política española. en el No sé sótano, sí. a qué punto le saldrá conveniente. Es un referente clave para el Absoluto. Frente Amplio en Chile, pero Mm. yo no sé hasta qué punto Juan José le conviene al presidente aparecer en estos momentos con Pablo Iglesias. Obvio que no, Pato. Oye, mira, bueno, y quedémonos en el tema de las fundaciones. ¿Cómo estás viendo las derivadas que está teniendo? Porque hay un quiebre, evidentemente, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio como coalición de gobierno, el Partido Comunista no diciendo esta boca es mía, pero está en problemas serios el gobierno con un deterioro de esta marca de probidad que quiso imponer el Frente Amplio desde justamente la Revolución Democrática en boca de George Jackson y que hoy día es parte también de los escombros de la política. Eh, y negándose el presidente a hacer un cambio de gabinete que podría, a ver, empezar a ser el primer paso para empezar a dejar atrás un poco, porque esto va a seguir esta crisis política como tal, ¿no es verdad? Las investigaciones seguirán. Se sabe que la verdad política y la verdad social anteceden en mucho rato a la verdad judicial. Entonces, Así es. esa verdad política es la que tiene que el presidente atacar de alguna manera, pero se ha negado en un afán de solidaridad con el ministro Montes, porque el socialismo democrático, me imagino que le habrá dicho al presidente y en Palacio con voz firme, mire, Montes no cae, pero si cae, cae con Jackson. Y Yo creo Jackson es el costo mayor. y Juan José, yo creo que eso ha Mm, sido bien explícito. La mm. presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, Sí, po. incluso lo ha señalado claramente que ella no tiene problemas personales con Juan Ignacio Latorre, el presidente de Mm. Revolución Democrática. Qué desastre la torre, oye, Por Dios. ¿Ah? Un Qué desastre, desastre, Lola. Oh. es un desastre. O sea, cada vez es peor. ¿Ah? Mm. Pero ¿sabes lo que pasa? Y de hecho, ha señalado que de una vez por todas la Revolución Democrática explicite los antecedentes que tiene y el nivel de información. Una de las cosas que le molestó muchísimo a Paulina Bodanovich y lo señaló en una entrevista era, era que cuando se estaba, cuando estalló el caso, Juan Ignacio Latorre señaló que en definitiva él no sabía nada, cuando posteriormente indicó que sí sabía, incluso que había hablado con la subsecretaria de Vivienda, y que por lo Claro. tanto incluso le trató de tirar el problema al ministro Montes. Mm. Entonces nos encontramos con una situación ahí Sí. en la cual dice hay una pérdida de confianza grave entre el Partido Socialista y Revolución Democrática, pero también incide el Frente Amplio. Sí, po. Sí, La no, por propia supuesto. Paulina Bodanovich decía algo que era bien interesante. La gente no sabe distinguir entre convergencia, comunes, Exacto. revolución democrática. O sea, cuando asume el Frente Amplio es todo. ¿Ah? Entonces son dos partidos que forman el frente, en definitiva. Y el Sí, Partido Comunista, como te dice, actuando de manera muy inteligente. ¿Ah? obvio. Fuera. Siempre, Ah, como siempre. esta cuestión no es mi problema, compadre. Yo Sí, tengo nada que ver, por ende no me meto. no me meto. Ni pago, ni gano, ni pago. ¿Ah? Exactamente. Así que no, a mí me parece. Ahora, hay cuestiones, Pato, que marcan también de alguna forma coincidencias que son muy raras. Bueno, hay un montón de cuestiones rarísimas. Esta cuestión a ver, yo lo he dicho siempre, ya es un poco
repetitivo, pero tiene cara de gato, bigote de gato, cuerpo de gato, cola de gato es gato. Vale decir, aquí hubo un mecanismo destinado a sacarle fondos al erario público y hacer con ellos proselitismo o enriquecimiento ilícito, ya veremos. Y esa es la verdad judicial pendiente. Mientras no la tengamos, vamos a seguir especulando. Y ese es el problema de este tipo de cuestiones. Pero lo que me impresiona son varias cosas. ¿De qué manera, por ejemplo, o cómo se explica, por ejemplo, que desde el Ministerio de Vivienda, desde la Seremía, o desde donde hubiera sido, se hubieran hecho la transferencia en tres pagos para zafarse de la Contraloría, por ejemplo? Hay una complicidad muy evidente del Ministerio de la Vivienda que yo no sé si se zanca solo con la salida del Seremi local de Antofagasta. Segundo, ¿qué pasó? ¿Por qué vino esta suerte de ola de transferencias directas a fundaciones creadas con fines proselitistas, casi todas, casi ninguna con expertise para hacer lo que se les encargaba hacer? Una ola que viene a contar prácticamente de inicio de septiembre tras la pérdida del plebiscito del año pasado. Ahí es donde se empieza a generar con mucha intensidad algo que no había pasado tanto antes del 4 de septiembre. Y ¿sabes no lo sabíamos tanto. No, pero lo que se ha transparentado es que venía una curva así, claro, y de repente despega a contar de esa fecha. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Eso le pone las uñas al gato y lo completa. Claro. Bueno. Es que ahí hay un famoso discurso que yo creo que los del Frente Amplio lo conocen mucho, de Íñigo Errejón. Sí, me acuerdo. Estamos hablando de España. Por supuesto. Que fue segundo de Pablo Iglesias. Exactamente. Íñigo Errejón, en un discurso famoso que hace referencia a... Podemos vive algo muy similar al Frente Amplio en España. Surge en medio de la crisis económica, como producto de una manifestación, digamos, más que estudiantil, diría social, a partir de la crisis económica del 2015, y posteriormente entonces llega a ser un partido muy importante, el segundo después del PSOE y con una gran fuerza electoral, pensando incluso en pasarlo, en hacer un sorpaso. De alguna manera el Podemos surge con esa instancia. Entonces Íñigo responde en un discurso que hace, indica que cuando, bueno, llegaron al poder ahora con Pedro Sánchez y están en el gobierno, pero que esa es una de las razones también por la cual yo creo que viaja Boric, para despedirse de Pedro Sánchez, porque yo creo que va a ser muy difícil que gane las elecciones del 23 de julio. Pero aparte de esos casos personales, Íñigo Errejón dice, y a lo mejor ahí está la respuesta a tu pregunta en relación a por qué se produce después de la derrota del plebiscito. Claro. Porque Íñigo Errejón dice, miren, para mantener el poder, particularmente las fuerzas del cambio, no viven del aire. Necesitan un sostén económico. Y ese sostén económico tenemos que conseguirlo cuando estamos en el poder. Y ese sostén económico tiene que permitir a nuestras fuerzas sobrevivir cuando no estemos en el poder. Para volver a dar la pelea después, claro. Para volver a dar la pelea después. Una pelea que es cultural, según Errejón. Es muy gramsciano en su discurso. Absolutamente gramsciano. Y Pablo Iglesias también. Y Pablo Iglesias también, por supuesto. Y ese tejido social, que son las fundaciones, ¿no es verdad? Que son los cuerpos vivos, como se dice. Bueno, ahí está la pelea, ¿no es verdad? Entonces, exactamente. Entonces ahí uno se explica que cada metro cuadrado en Antofagasta haya costado 262.000 pesos pintarlo. Exactamente. Claro, eso no, evidentemente no costó eso. No. ¿Dónde está el saldo? ¿Dónde está el saldo? ¿Se lo llevó alguien para su casa? ¿Lo tienen en el bolsillo? ¿O qué? ¿O están financiando qué? ¿Política? Bueno, es lo probable, ¿no? Es lo probable. Las fundaciones son todas pro Boric y son todas, incluso, fíjate tú, que se crean una serie de fundaciones, o sea, este discurso que nos permite entender qué pasó post plebiscito, también nos permite entender una estrategia de sustentación económica de esto, me refiero al Frente Amplio, cuando gana Boric, es decir, cuando
Boric gana, se crea una cantidad enorme de fundaciones con muy pocos recursos en principio, pero que son a las cuales se les llega rápidamente y ganan varios, no diría concursos, sino que asignaciones directas de parte del Estado. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con un proceso de mecanismo, y ahí Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, me parece que apuntó a un elemento muy interesante, que decía, nosotros llegamos a este gobierno como en un segundo plano, en un segundo momento, no llegamos... tú te recordarás, Juan José, la teoría de los círculos de Camila Vallejo, que había un círculo que era... cuando llegó el círculo círculos concéntricos, digamos. Los círculos concéntricos. Los más cercanos y los más laterales. Exacto. Bueno, el Partido Socialista era más lateral. Exactamente. Y llegó ahí. Entonces dijo, nosotros tenemos una relación compleja, y esa relación compleja se sustenta en la confianza. Y esto rompe muchísimo la confianza. Y yo creo que se está notando en las críticas de muchos senadores, diputados socialistas, básicamente. Las declaraciones de insulsa de Juan Luis Castro, de Espinosa, es decir, han sido sumamente fuertes. ¿Sabes qué pasa con eso? Sí, es que ahí hay un resentimiento muy fuerte de ese mundo que fue ninguneado con mucha dureza. Recuérdate incluso que, ¿te acuerdas? Cuando dejaron solo al presidente del Partido Radical a la hora de inscribirse en toda una negociación que no prosperó y que tuvo como fundamento de la polémica más duro el hecho de excluir por corrupto al PPD, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Venimos a hacer otra política, renovarla, cambiarla por completo, con estándares éticos que son más altos que los que nos antecedieron. Incluso, qué ridículas suenan esas palabras desde el hoy, ¿eh? Qué absurdo. Incluso, no sé si te recuerdas cuando gana Jorge Sharp en Valparaíso a partir de un reportaje que se hizo de unas asignaciones de recursos para las viviendas que habían quedado a mal traer, en un reportaje en el Canal 13, y que hablan de 1.000 millones que no se sabe a dónde terminar. Y bueno, Jorge Sharp, cuando gana las elecciones de alcalde en Valparaíso, dice, se terminó la corrupción. Dime ¿qué pasa? ¿Cómo suena hoy día eso? Eso pasa cuando la política se transforma o es manejada por adolescentes, que eso es lo que ¿te das cuenta, no? Porque es obviamente eso lo que estamos viendo, que no tienen ni mejor ni peor, son igual, son más de lo mismo, es política. Lo que pasa es que la política es poner a los míos donde hay poder, esta es la vieja lógica radical. No me den, pónganme donde hay, compadre. Entonces, pero eso es lo más tradicional que existe. Por supuesto, así fue. Si tú pero se suponía que era sin robarse la plata a manos llenas. ¿Cuánto me entendido? Entonces, bueno. Estás hablando de renovación de la política, de una generación adolescente, de los millennials. ¿Cómo puede ser? Sí, con declaraciones grandilocuentes. Yo no sé cómo ves tú a Jackson a propósito de declaraciones grandilocuentes y todo lo que ha sido su trayectoria en términos de decir cuestiones que o no son verdad o resultan mal, o tienen mala muerte. Por ejemplo, el destino de este gobierno depende de que se apruebe la nueva Constitución. ¿Listo? El financiamiento del programa de este gobierno depende de que se apruebe la reforma tributaria. Tampoco se aprobó. Tenemos un estándar moral muy por sobre los que nos... Tampoco. En fin, no sé si... O sea, es evidentemente, si esta cuestión no tiene ninguna iluminación de nadie, es un lastre para el presidente. Lo que pasa es que se construyeron juntos y Boric le debe mucho a Jackson también. A ver, yo creo que Jackson es un factotum, como se dice. Pues, exactamente. Es un personaje ideológico clave. En otro programa hablaban del Lenin de Macetero, pero... el Girardi de Revolución Democrática,
la comparación con el poder interno que tenía Girardi en el PPD. En el PPD, pero lógico, Girardi era amo y señor del PPD. Incluso si no era presidente, eso daba lo mismo. Exactamente. Es decir, él manejaba el PPD. Bueno, que es el caso ahora. Jackson no es presidente hace mucho rato, es fundador, pero no presidente de Revolución. Está el senador Latorre, que ha sido veramente un desastre, maestro. Un desastre. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar a la Revolución Democrática. Pero bueno, es que yo creo que además, mira, y yo te lo voy a plantear también con una pregunta a ti. Porque yo creo que este problema es un problema tan estructural y tan que no es una corrupción ni un proceso de corrupción definido así con claridad en sus límites. Entonces lo vamos conociendo por goteo. Y eso es una tortura china. Entonces esa que te van tirando una gota de agua en la cabeza, claro, hasta que... Claro. Entonces, no sabes cómo manejarla. O sea, cómo vas a llegar a algún acuerdo con alguien para parar esto. Y lo que está generando una tensión y un conflicto interno en la coalición gobernante es sumamente compleja. Ahora sí, pero además... Dale, sí. Yo creo que el tipo es intelectualmente muy hábil en términos conceptuales. Yo no creo, Pato. Puede ser, pero no. Conceptuales, yo encuentro que el tipo es inteligente, pero en términos políticos es muy torpe absoluto. Es un tipo con unas ínfulas fuera de toda proporción, sin habilidades blandas. Correcto. Y eso se notó en la SECPRES, cuando fue ministro de la SECPRES. Claro que sí. Y en el mismo desarrollo social se nota que no es lo suyo. O sea, desarrollo social, fíjate que es en un gobierno de esta naturaleza, un gobierno de izquierda, en medio de toda esta situación. Estaba llamado a ser el ministro estrella, pues, Pato. Claro. Pero por supuesto. No. Podría lucirse. Yo no sé si sigue, pero en sus tiempos se cambió el Ministerio de Desarrollo Social desde una posición más lateral a una posición como parte del comité político de Palacio. Bueno, pero ahora no. Ahora no. Entiendo que está lateralizado nuevo, qué sé yo, pero da lo mismo que esté lateralizado el ministerio y funcione o no en la moneda. El ministro Jackson es el último en la fila en cada una de las fotos hoy día. Sí, exactamente. ¿Te das cuenta? Pero si tú viste, en las inundaciones aparecía siempre. Obvio. Estaba atrás permanentemente, pero uno no sabe. Es un dead man walking en política. Claro. O sea, se han visto muertos cargando a dobles, pero no sé si va a ser el caso. Yo creo que están dando un apoyo fuerte, Juan José. No creo que vaya a salir. Sí, y ahí no te preguntas, pero te lo voy a dejar para cuando vayamos a corte. Si piensas que un cambio de gabinete realmente va a ayudar a resolver algún problema. Depende de qué tamaño sea y cuándo se haga. Si este gabinete acumula toda la tensión y con él haces que el caso se estruje hasta el extremo, y tras eso en el extremo, antes de que se corte el elástico, cambias el gabinete, te puede servir un new start, para un nuevo comienzo. Te puede servir eventualmente para eso. Porque si no, va a ser más de lo mismo con el nuevo gabinete, dependiendo cuál sea, ¿no? Pero va a seguir igual el proceso. Claro. Bueno, hablémonos, don Icle, nos vamos al corte, maestro. Ya. Listo. Media tijera que me pegó. Me engoltito, espera. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, 6 de la tarde con 31 minutos, estamos de vuelta con el sentido común, don Pato. Estamos conversando en comerciales con el Pato lo que va a pasar o puede pasar mañana en la sala de la Cámara de Diputados con la votación de la admisibilidad primero y después el fondo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, del ministro Ávila. Yo tengo la impresión, Pato, que eso no va a prosperar, vale decir que no se va a aprobar, requiere una mayoría simple, no es gran quórum tampoco, pero estando estrechas las cosas había dudas porque hay algunos diputados del oficialismo que iban a estar o con permiso o con licencia o de viaje fuera de Chile, en fin, y había varios casos de eso que hacían la cosa bastante dudosa, pero yo creo que a pesar de aquello, no está... Es muy curioso, pero partió con gran energía probablemente esa acusación constitucional y ha ido con el pasar de los días perdiendo esa energía. Y yo tengo la sensación que eso no va a prosperar mañana, por ende no va a pasar al Senado, no va a ser destituido el ministro Ávila, antes de eso probablemente hubiera renunciado, en fin, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que se viene? Lo que a mí me llama, déjame un punto nomás, lo que a mí me llama mucho la atención, más allá de toda la acusación constitucional, es que el ministro Ávila siga en su puesto y que no haya sido rotado, sacado de ahí por el presidente Boric, completamente independiente de esta acusación constitucional. ¿Sabes por qué? Porque él representa todo lo mal que se ha hecho o lo nada que se ha hecho en materia de educación en este gobierno que se fundó en reclamos educacionales hace muchos años. Entonces, cuando uno ve los resultados de la política educacional de este gobierno, lo poco que lleva 15, 16 o 17 meses, no sé. Sí. Y lo que se ha hecho en materia educacional, en educación básica, en educación media, ¿qué te digo en educación superior? Nada. Uno dice, ¿sabes qué? Fue todo chiva. Yo te voy a decir por qué es chiva. Porque esto lo hacen todos los gobiernos. Todos los gobiernos, en todas las campañas, en todos los debates presidenciales previos a una elección, la educación es uno de los temas que se toma el debate. ¿Y sabes por qué nunca pasa nada en la práctica con la educación? Bueno, porque es un tema muy irremontable, muy difícil, muy duro, pero muy sobre todo de largo plazo. Entonces, eso renta políticamente en 40 años y las elecciones son cada 4. Por ende, energía cero. Para moverte ahí, energía cero. Y eso no lo haría exclusivamente probablemente un estadista. Alguien que pensara el país en el largo plazo. Escasos, los estadistas son escasos. Claro, no son escasos. Entonces, a mí, tú no, y la última cosa, tú no puedes convertirte en líder de un país, de una coalición, convertirse en guía de las políticas públicas, como en el caso de Frente Amplio, habiéndote fundado en el tema educacional y luego llegar al poder y no hacer nada. Eso se llama fraude político, en mi opinión. Estoy de acuerdo. Entonces, Mira, el CAE no va a ser condonado porque no está la plata, pero tú lo sabías de antes. Sí, claro. La deuda histórica de los profesores no la vas a pagar, pero porque son miles y miles de millones de dólares que tampoco están, pero eso tú lo tenías que saber antes. Falta la reforma tributaria para pagar el CAE. Pero, Pato, yo sé que no se va a pagar con... Tenés que hacer como 4 reformas tributarias para pagar el CAE y la deuda histórica. Sí. Entonces, sí, bueno, pero por eso te digo que se sabía, pues, porque los números no dan. Los números no dan. O sea, entonces, ¿para qué estar invirtiendo? Y eso, y comparto mucho contigo, están invirtiendo en lo que le fue el instrumento para llegar al poder, porque ¿para qué estamos con cosas? Sin el movimiento estudiantil del 2011. ¿Cuántos chiquillos votaron por Boric porque iba a controlar el CAE? Bueno? Montones, pues, me imagino. Y los profesores lo mismo. Lo mismo, pues. Obvio, bueno, ahí están, pues. Ahí están. Todavía esperando. Chávez decía a la gente que mantenerla sin mejorarle sus condiciones, pero con esperanza.
con Pero con esperanza. esperanza. Claro. Entonces, a lo mejor Claro. por eso este 29%, 30% que es leal al gobierno, y ha sido, sigue teniendo esperanza, sigue esperando que la cosa cambie y que la cosa Ahora, mejore. yo Ávila, En no sé si lo en ese encuentro plano me refiero. Sí, po. Yo no sé si lo encuentro fundamento jurídico a la acusación constitucional. Oye, y esta cuestión del fundamento jurídico es una exigencia que le hace la Constitución a la acusación constitucional, pero que nunca se cumple. Es un tema meramente político. ¿Ah? Absolutamente. Ahora, yo lo encuentro un mal ministro, pero Yo eso también. no significa que haya hecho méritos suficientes para ser acusado y que se apruebe una acusación constitucional en su contra. Porque Bueno, yo por lo menos soy ya. de los tontones que todavía cree que lo que dice la Constitución hay que cumplirlo. Bueno. ¿Ah? Sí, pero eso no es tan así. O sea, No, disculpa. No, por supuesto. Por eso me autocalifico en la previa de tontón. ¿No? No, pero es verdad, es verdad. O sea, si tú me preguntas, yo creo que, por ejemplo, Ávila ha sido un mal ministro y yo estoy de Por acuerdo. supuesto. Absolutamente. Obvio. La Isla Siche también fue una mala ministra. Espantosa. Claro, fue muy mala. Jojo Jackson, ya que estábamos hablando de él, yo creo que ha sido muy mal ministro, tanto en la SECPRES como en Desarrollo Social. Pero es el factotum, como estábamos hablando, el eje que procesa las articulaciones que fueron necesarias a lo mejor para lograr el triunfo electoral. No es un político de acción, pero un político conceptual que le da el ideólogo, sí, pero que no necesariamente aterriza en acciones. Pero como ministro ha sido malo. Entonces, volviendo al caso Ávila, yo creo que, ¿por qué perdió fuerza también? Yo creo que hay un factor de suerte. Como tú decías, estuvo a punto de salir cuando salió Isquia Siche y qué sé yo, y se mencionaba que probablemente él iba fuera. No fue para Isquia Siche, fue para el segundo cambio de gabinete, un segundo. Sí, cuando, sí. Después del plebiscito. Ha estado en la cuerda floja más de una vez el ministro Ávila. Sí. Pero ¿sabes qué? Creo que lo ha favorecido, aunque te parezca extraño, a lo mejor yo pienso que el tema del estallido de los casos de fundaciones. Le tapó, claro. Sí. Lo sacó de la primera línea. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Yo había pensado y lo había dicho acá. Que partió con mucha fuerza la acusación. Y después fue perdiendo. Y a lo mejor fue una cortina que tapó aquello, tienes razón. Yo había pensado e interpretado que a la política o a los políticos a veces les pasa como a los animalitos. ¿Eh? Cuando ven sangre se ceban. ¿Eh? Y yo creo que aquí han visto sangre, ha empezado a correr sangre en el gobierno. Y dije, ¿sabes qué? En vez de perder energía detrás del tema fundaciones, va a ganar energía la acusación de Ávila porque lo van a sacar a él también y aparecería una oposición reempoderada con mucha capacidad de gestión a propósito de que en la política, en el poder, en la disputa del poder, nada se pierde. No es que el gobierno haya perdido poder, que yo creo que sí, sino que el otro lo gana. ¿Eh? Entonces el poder se distribuye como un vaso comunicante, pero en este caso, a propósito de la acusación de Ávila, esto no está pasando, ¿no? Es que la oposición también está pensando, estoy seguro, y no solamente la oposición, yo creo que primero hay una pelea interna dentro de la coalición de gobierno, ¿correcto? Que se peguen solo, dices tú. Eso por una parte, no. Y después la oposición, me refiero a la derecha, a la centro-derecha y todos los que están en la oposición, están pensando que ahora viene una oposición mucho más dura por el tema de fundaciones o convenios. Entonces, perder un poco el tiempo en un ministro que todo el mundo tiene consenso que no lo ha hecho bien, pero para llevarlo a una acusación constitucional y que el Senado lo destituya, no da. No da como para una cosa de ese tipo. Ni siquiera no va a ocurrir. No va a ocurrir. Claro. Pero es increíble porque va a quedar. No es un personaje tan relevante. Pero lo increíble es que va a quedar un personaje que, a ojos vista, si esto no tiene los dedos para el piano, no ha hecho mucho, el gobierno no está para nada jugado en materia educacional, en ningún sentido, son puros discursos. ¿En ningún sentido? Yo quiero saber en educación qué se está haciendo para recuperar la capacidad lectora perdida por la pandemia, pero no solamente por la pandemia.
de los niños a propósito del CINSE. Perdida por una serie de fenómenos que han ido pasando paralelamente en la sociedad chilena, con pérdida de autoridad, con ausencia del esfuerzo de estudio dedicado para aprender, porque la educación no se ve, y esto es lo que ocurre, creo yo, con la educación pública sobre todo, como se veía antes, que era un vehículo de cambio o de ascenso social, de mejorar la condición material de las personas. Eso hoy día no ocurre con la educación pública. De tal suerte que ese estímulo no está. Pero además está la imposibilidad, por ejemplo, de negociar un app con los profesores a través del colegio de profesores. Eso es imposible. Es imposible. Entonces, bueno, pero a ver, ¿qué se ha hecho? Algo. Inventemos algo para recuperar eso, porque se ha perdido por la pandemia, pero por todo lo otro, por todos los paros, por todas las movilizaciones, por todos los fenómenos paralelos sociológicos también que han ido pasando en el Chile de hoy, que tienen que ver con el estallido, pero que venían, yo creo, que de antes manifestándose. Entonces, bueno, ok, ese es el diagnóstico. ¿Qué se hace? ¿Hay algo que se esté haciendo? Nada. No. Entonces, va a quedar a cargo del Ministerio de Educación un señor que no tiene idea qué hacer y por ende no hace nada. Has dado en el clavo totalmente y estás totalmente en línea de una entrevista que escuché de José Joaquín Brunner. Ya. Que es un experto en materia educacional, etcétera. Pero él señalaba lo mismo que tú estás diciendo y que él indicaba como diagnóstico que el problema del ministro Ávila había sido, a pesar de ser una persona con trayectoria en materia educacional, no era una persona de los millennials como el resto, pero que yo creo que se entusiasmó en todo este proceso de transformación y pensó que en materia educacional también había que llevar a cabo una transformación del modelo. Yo creo que, y Brunner lo decía, que esperó igual como recomendó Jackson, estos 6 meses iniciales, que eran los más potentes, para hacer cosas en materia educacional, esperando el plebiscito. Y bueno, con el plebiscito, con el resultado que tuvo, y después... Quedaron todos perplejos, dices tú, paralizados ahí. Todos paralizados. Pero Brunner tampoco tenía una buena evaluación del ministro Ávila, o sea, tenía igual diagnóstico que tú, en el sentido de que va a quedar, probablemente mañana no va a pasar la acusación, pero el ministro Ávila va a seguir y va a seguir sin hacer mucho o nada, para decirlo francamente. Particularmente los resultados a nivel de la educación pública son desastrosos. Ya, un Pato, vas a estar con nosotros mañana también, ¿no? También voy a estar contigo. Qué bueno, mañana. Pero bueno, porque me quedan con Igmes y qué sé yo. Me queda pendiente un tema que iba a proponer acá. No sé si viste, hay una carta que escribe Cristian Barken a propósito de los 50 años del golpe. Sí. Podríamos meternos en ese tema. Pues está interesante tema, eso. Y la salida de Patricio Fernández también. La salida de Patricio Fernández, pero hay toda como una configuración que a mí me parece la más distante de la necesaria en 50 años. La necesaria era, en mi opinión, y se pierde por ende una oportunidad, la necesaria era mirar esa fecha con ánimo reflexivo, dándole una mirada sin sesgo y con los mea culpa que haya que hacer de todos los sectores. Así es. Y dejar atrás, por lo menos, el ex antes, que es lo que llevó al quiebre de la democracia, lo que vino después, las violaciones de los derechos humanos, y esos procesos, por supuesto, que no se pueden dejar atrás. Eso no se le puede pedir a nadie. Pero una reflexión seria respecto de lo que le pasó a la democracia chilena en el 73, porque venía de mucho antes, es una cuestión que estaba como oportunidad encima de la mesa y que se está clarísimamente desaprovechando. Y podemos, creo yo, no sé si tú compartes la opinión, Pato, pero podemos conversarlo eventualmente mañana. Sí, comparto la opinión, pero creo que no estábamos preparados para eso todavía, lamentablemente, a pesar de los 50 años. Sí. Claro. Bueno, mira cómo está España después de... Terminó el año 39 la Guerra Civil. La 39, imagínate. Han pasado 70 y... Claro, 80 años, más de 80 años.
Mañana te voy a hablar de un concepto que hay en ciencia política que te puede ayudar a explicarte por qué se da. Muy bien, pues. Genial. Ya, un Pato. Nos reencontramos mañana. Chao, Nick. Chao. Chao a todos, que lo pasen regio.